Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Cerrando el 2020 sin máscaras. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina y hola a todos los que nos escuchan, qué delicia estar en este espacio. Y yo feliz porque el tema, pues es cierto, ya hoy es, ¿qué día es hoy? 10 de diciembre para el año 2020, a escasos 21 días de concluir un nuevo año. Por el tiempo, este es el último programa que tenemos contigo este año. Entonces, qué mejor que prepararnos desde ya a ese último día, el 31, con las famosas 12 uvas y los propósitos de Año Nuevo y todo, estemos dispuestos a revisar cómo deseamos cerrar en amor, obviamente, aquellas miradas que le dimos a toda esta oportunidad que tuvimos a través de estos 9 meses que van ya de pandemia, cómo nos tocó vivirlo, cómo procesamos el miedo, la soledad, el encierro, la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, la angustia de no saber cuánto iba a durar, qué iba a pasar, dónde íbamos a terminar. Entonces, ¿cómo poder hacer todo eso? Y por eso me encanta el título del programa de hoy. ¿Cómo podemos, Julita, cerrar todas esas facetas de nuestro 2020 y hacerlo transparentemente, a cara limpia, sin máscaras? Sí, la verdad es que es una belleza ese tema y por supuesto que el universo confabula a mi favor y ustedes son cómplices totales de esas confabulaciones, porque justo, como le comentaba antes de entrar al aire, no fue hasta esta semana que el tema del programa ya estaba puesto y todo, que yo me di cuenta cómo se estaba cerrando un ciclo en muchísimas vertientes y cómo este tema caía de perlas a esa intención que me puse al inicio de año. Y como para dar un poquito de contexto, yo tengo, tal vez, ahorita van a ser 5 años, que cada inicio de año me pongo una palabra como norte para ese año. La primera palabra fue un pacto de coherencia y ese viaje me llevó a todo un pacto de autenticidad, porque me di cuenta que uno no puede ser coherente si no es auténtico. Y eso llevó a un pacto de coraje, porque resulta que cuando uno quiere manifestar o quiere expresar esa coherencia y esa autenticidad, se requiere un mundo de coraje y de valentía para atreverse a ser quien uno es, ¿cierto? Y la cuarta palabra fue unapologetical, que eso es en español la traducción más cercana es sin disculparse, ¿verdad? Porque me daba cuenta que entonces yo ya me presentaba como era, pero siempre me disculpaba. Siempre como, ay, perdona, pero tengo que decirte esto. Como que hubiera algo malo en eso que era mío, que yo estaba poniendo, que estaba mostrando. Claro. Y ese año que era sin disculpas, a lo que me llevó fue a un año de perdón personal bien profundo, ¿verdad? De dejar de ver lo malo en mí. Fue bien interesante. Y este año empezó con la palabra shamelessly, ¿verdad? Sin vergüenza. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa genuinamente? O sea, si aterrizamos y si ponemos los 2 pies sobre la tierra, ¿qué cambiaría en mi vida? Genuinamente, ¿qué cambiaría en mi vida si yo viviera y buscara mis sueños y trabajara por mis sueños sin vergüenza? Y me hice esta pregunta porque usualmente pensamos que una persona sin vergüenza es alguien que va a estar haciendo
va a estar haciendo cosas disruptivas porque sí, va a estar molestando a las personas porque sí, va a estar, ¿cierto? O no va a tener vergüenza y va a estar haciendo cosas fuera de la ley o fuera de las normas. Dije, bueno, no, aterricemos. ¿De qué forma sí cambiaría mi vida? Y de lo que me di cuenta es que cambiaría porque yo me atrevería a pedir ayuda de forma oportuna. ¿Y qué es esto? Esto es decir, miren muchacha, no estoy bien, esto me está costando, no alcanzo para esto, ¿verdad? Esto me está costando más de lo que creía, no, estoy triste, ¿cierto? Estoy débil, estoy quebrada. Y para poder hacer eso de esa forma oportuna, lo que era necesario entonces era ser transparente en mi vida. Y eso es todo un reto, ¿cierto? Todo un reto. ¿Por qué? Porque como así, si yo soy la psicóloga, si soy la coach, si siempre para mí una forma de presentarme muy usual era decir, yo puedo, yo soy fuerte, yo aguanto, yo encuentro la forma, yo resuelvo, ¿verdad? Esas eran formas de presentarme entre las personas que, es más, eran las formas por las que me conocían, ¿cierto? Y la otra forma era por, no, yo soy buena, yo soy re buena, ¿oíste? Si tú necesitas algo, yo aquí voy a estar para ti. Y entonces se volvió esta cosa que resulta que estas formas de presentarse, que pueden tener muchos atributos y que me han permitido hacer muchas cosas también, llega un momento en el que se vuelven máscaras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno empieza a quitarse esas máscaras, a quitarse las máscaras de la fuerte, de la que resuelve, de la que puede, de la que es buena? Esa fue alegre quitarla. De verdad, hoy puedo decir que se abre un universo de autoconocimiento, además, ¿cierto? Sí. Así que el tema de hoy, cómo terminar un año sin máscaras. No les digo que de verdad pareciera que hubiera estado diseñado desde hace un año. Y yo creo que así fue. Es que se ha venido desarrollando a través de ti durante los últimos años que elegiste tener una palabra por año, que te ha mostrado tus verdaderas facetas, no las facetas de la máscara, la buena, por ejemplo, porque yo creo que a veces podemos ser buenos con doble intención. Es cierto, ayudar a alguien, sí, pero ayudarla con la idea de que vean qué buena onda soy, o sea, que me lo agradezcan. Y que vean que yo sí estoy pendiente del prójimo, porque yo creo que el que es bueno de manera natural lo hace sin esperar siquiera un gracias a cambio, ¿verdad? Entonces, y para hacer lo que sea que nos estemos poniendo, la máscara que sea, es porque hay doble intención, Julita, que no me rechacen, no quedarme sola, estar con pertenecer a, qué sé yo, pues todos los calificativos que le podemos poner. Entonces, decías tú, que dentro de esos, como veniste, no tomé nota de todas las palabras, porque mejor paré a escucharte 100%, pero decías hace un rato que el coraje y la valentía, que las mencionaste, pienso yo que yo los defino como amor propio, porque cuando ya te amas y te amas profundamente, resulta que es fácil hacer las cosas sin tener miedo, porque ya no hay miedo a que te rechacen, miedo a que te abandonen, miedo a que te critiquen, miedo a que no te tomen en cuenta, que no digan qué linda, bravo, qué buena. Entonces, y a algo que nos vendieron súper mal por décadas y décadas y décadas, es el amor propio. El amor propio lo toman como vanidad, sí, como egoísmo, como qué sé yo, cualquier otra cosa que no es sino el respeto y la validación de mí, de la apreciación de quién soy, sin máscaras, porque me hicieron como tenía que ser.
con las características que me iban a servir para mi desarrollo evolutivo humano durante los años que sea que vaya a vivir. Traigo la herramienta, o sea, me la dieron. Las circunstancias de mi vida iban a ser para pulirlas, como para afinar el instrumento nada más y ver si sonaba desafinado o afinado, pero si violín te tocó a ti, afínalo y vas a sonar hoy veía, es un instrumento como violón, no sé cómo se le llama, haz de cuenta que es como un violín grande y son 4 hombres, te voy a mandar el video. Son 4 hombres tocando el mismo instrumento. Y tú dices, ¿cómo le hacen cada uno con su palito que debe tener un nombre con el que tocan el violín? Y cómo suena la canción tan armoniosa, tomando cada quien su lugar, siendo parte de la misma melodía. Y esa cosa es así, pero wow, aplaudible, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendiéramos, se lo voy a mandar a Judith también para que lo suba a Facebook, aprendiéramos a vivir con otros, Julita, de esa manera donde la competencia se fue a la fregada, donde ya no estamos compitiendo, sino compartiendo, podríamos potenciar los talentos que cada uno tiene. Tendríamos tanto derecho a ser la primera voz, la segunda voz, la voz que sea, a cantar agudo, a hacer barítono, a hacer... Y todos en armonía sonaríamos, pero ¿qué te digo yo? Como los coros de los ángeles celestiales, ¿verdad? Una cosa así fascinante. Entonces cada quien ocúpese de afinar sus cuerdas internas, ámese, conózcase, valídese, respétese, gústese como es, porque yo creo que si la vida pidiera algo de nosotros, que no creo que lo pida porque la vida es. Si la vida pidiera algo de nosotros, habría una sola cosa y es, tú sé Julita, yo soy Carolina. Entonces, sí, haríamos una combinación maravillosa, ¿sí? Creo yo. Yo lo creo firmemente, o sea, cuando digo que lo creo firmemente es que lo siento como cada célula ahorita en mi cuerpo está así como aquí, sí, sí. Y hay otra palabra que a mí me encanta y que me encantó encontrar en esto que complementa esta parte del amor propio y es la responsabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros conectamos con esa parte genuina del amor propio, sabemos que yo soy la responsable de velar por mí. Nadie más tiene esa responsabilidad. Yo no puedo cargársela a alguien más. Nadie tiene que hacerme feliz a mí, nadie tiene que hacerme saludable a mí, nadie tiene que darle armonía a mi vida. Es mi responsabilidad. Y esto fue muy interesante porque hace poco tenía una conversación con alguien que me dice, es que tú no quieres hacer estas cosas porque podría salir lastimada o podría costarte a ti. Qué egoísta de tu parte. Fue la primera vez que lo escuché a alguien afuera en esta etapa y yo le dije, sí, es egoísta y es responsable de mi parte. Y por eso lo hago, y por eso puedo poner y decir ese límite desde donde lo estoy diciendo. Porque no reconocer eso o no tomar esa decisión porque alguien más quisiera, pero yo sé que para mí no funcionaría. Y con ese conocimiento, saber que para mí no funciona, saber que yo podría salir lastimada, y con ese conocimiento actuar sería irresponsable de mi parte, ¿verdad? Porque como dicen, guerra avisada no mata soldado, ¿va? Ya lo sabes, entonces, punto. Y creo que precisamente en el momento en el que nosotros podemos conectar con la responsabilidad de nosotros, y que lo he dicho un par de veces, es que para mí la responsabilidad es esa capacidad de conectar con el poder interno que hay en mí. Porque responsabilidad no es lo mismo que culpabilidad, ¿verdad? Responsabilidad es saber que yo tengo esa habilidad en mí, yo tengo el poder de hacer que las cosas pasen, y que pasen como pasan, ¿verdad? Eso es una manifestación del poder que existe en mí.
Y esa responsabilidad es conectar con ese poder y es entonces conectar con la potencialidad que podemos ser. Y esa es una de las cosas que me encantó de la invitación hoy, de decir, sentémonos y evaluemos cuáles son las máscaras que hemos usado. Y la invitación que les hago hoy, soy bien clara en esto. Yo no estoy aquí en una cruzada anti-máscaras. Yo no quiero aquí que querramos tirarlas a la hoguera, como que si fuera 7 de diciembre quema el diablo y ahí las vamos a ir a quemar. No. Es entender que las máscaras son una construcción que hemos hecho los seres humanos, especialmente los seres humanos que vivimos en sociedad, y que están para servirnos. Están para ser un medio, un canal de una expresión en ese momento de lo que quiero presentar. No tienen nada malo, no son inherentemente malas, tampoco son inherentemente buenas, no son nada, son lo que son, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque esto es como que alguien dijera, no, es que yo soy bueno para escribir, pero yo por enfocarme solo en escribir estoy dejando de cantar. Entonces vamos a pelearnos con la escritura porque por eso no hemos cantado. No, se trata de que qué bueno que podamos escribir y qué pasa si a eso le sumamos la habilidad de cantar. Y se trata entonces de cómo encontramos nosotros precisamente este poder personal de movernos con las máscaras que podemos hacer uso en ese momento y que nos van a servir para ese momento. Por ejemplo, la máscara de la buena tiene su lugar en mi vida, pero no es 24/7. O la máscara de la que resuelve también ha tenido sus beneficios y también ha tenido su lugar en mi vida, pero tampoco es para usarla todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Se trata precisamente de cómo encontramos entonces esa habilidad de movernos y de conocernos más allá de esas máscaras. Julita, ¿tú crees que las máscaras y los arquetipos sean lo mismo? Yo creo que, y me encanta esa pregunta, porque de verdad que es como que si estuviera escuchando las conversaciones que tengo. Se lo prometo, y ahí les voy a contar un poco del trabajo que estamos haciendo con Jackie, que es mi socio que está en España, aquí por supuesto que ya algún día nos daremos el gusto de platicar tendido. Y efectivamente, sí, creo que empecemos por el concepto de la máscara, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de máscara? Y resulta que máscara es la definición que está detrás de persona, ¿sí? Persona viene de personaje, que era como en Grecia hacían estas máscaras para el teatro, para representar distintos roles, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros estamos hablando, por ejemplo, de personalidad o de quién soy yo como persona, tenemos que distinguir que no es lo mismo quién soy yo como persona a quién soy yo en mi ser, en mi esencia. Y una de las cosas que a mí me encantaría que lo veamos es, por ejemplo, si yo tengo un diamante. El diamante es la piedra completa, ¿verdad? Pero si yo tengo un diamante montado en un anillo, yo solo estoy viendo la cara superior de ese diamante. No lo estoy viendo completo. Entonces, la persona, la definición que yo hago de mí como persona, es esa faceta, es esa cara que estoy presentando, pero no soy yo en mi esencia. Mi esencia es la suma de todas las facetas que yo puedo expresar y es además la suma de la esencia que está detrás de esas facetas. Es lo que va al centro de la piedra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de
de estos personajes o de estas personas que son estas facetas de mí que yo presento, por ejemplo, ante mi mamá yo soy su hija, ¿cierto? Porque mi rol es ser el rol de hija. Mi posición con mi mamá no es venir yo a ser la mamá de ella, ¿cierto? Eso tuvimos una conversación la vez pasada con Juan Diego, porque me estaba jalando las orejas y le digo, no, nos ubicamos. Aquí la mamá soy yo y el hijo sos tú, ¿verdad? Hay algunos roles que venimos a jugar. Entonces, mi faceta ante mi mamá va a ser de hija. Por supuesto que esa faceta va a ir cambiando y no voy a ser la misma hija o hijita que era cuando tenía 3 o 4 años, pero siempre voy a ser su hija, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos estos roles, Jung fue el primero que habló, o por lo menos que aterrizó los arquetipos, que son cuáles son como estos roles que se repiten en las culturas, en todas las culturas, y se repiten en todo el colectivo. Entonces, por ejemplo, ahí es donde vamos a tener el arquetipo del guerrero, el arquetipo del sabio, el arquetipo de la madre, de la bruja, del juez, de la prostituta, sí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que es porque vivimos en sociedad, que nosotros tenemos esta forma de organizarnos a través de los roles, ¿sí? Simple y sencillamente, como usted le decía a Carolina, en el momento en el que nosotros sepamos que cada uno puede venir a jugar una parte distinta y ahí encontramos nuestra complementariedad y ahí encontramos qué es lo que sumamos, es que sí funcionamos en esa armonía. Y una de las cosas que a mí me encantó con este proceso es encontrar esos distintos elementos en la armonía, que vienen muy bien a hablar también en esta combinación, en este juego que hacemos entre los distintos roles como personas en una sociedad. Pero que lo hemos pensado mucho desde la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos caído tal vez un poquito en este reto de juzgar a la sombra, ¿verdad? De juzgar a que hay más allá. Pero cuando nosotros entendemos que sí es cierto que la máscara nos permite presentar esa cara, nos permite cumplir ese rol, nos permite mostrar esa luz en nosotros. Precisamente son como las notas que nosotros tenemos en una canción. Pero una de las cosas y que a mí me encantaría dejarles es que más allá de esa máscara, más allá de ese rol, más allá de esa nota, está lo que está debajo, que es lo que usualmente conocemos como sombra. Pero esa sombra viene a ser a la música lo que el silencio es a la armonía, es a la canción, ¿verdad? No hay canción armoniosa si no hay silencios. Se necesita eso para que la canción se pueda montar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dónde vamos a encontrar nosotros este espacio y esta libertad y esta conciencia de que yo soy más que mi máscara? Es cuando yo me permito realmente ver a mi sombra desde otro lugar. Y la frase que me compartió usted antes del programa me mató, la de Enrique Corbera. Sí, que dice Enrique que el ego es como él da terapias y todo eso, ¿verdad? Desde la bioneuroemoción. Dice, el ego, la mente siempre mienten. Cuando estás explicando tu historia, ves que en el coaching lo enseñan también. Lo que el paciente o cliente va a decir se va a ir por la tangente. Es la historia. Se va a ir por la tangente contando la historia. Entonces dice Enrique Corbera, el ego, la mente siempre mienten. La sombra siempre dice la verdad. Y no la dice para humillarte, para hacerte sentir mal, para que, ay, qué ridícula, ay, no, qué pena. No, la dice porque
es todo aquello que está archivado dentro de nosotros que no hemos podido, sabido o querido enfrentar, resolver, entonces integrar. Y cuando empieza uno a relacionarse con la sombra, ya sin la mirada, sin la etiqueta de, uy, no, es que todo eso es feo, eso a nadie le va a gustar, y así que esperanzas voy a pertenecer yo a tal grupo o a hacer tal cosa, no. Entonces, el problema es ese, la etiqueta que le ponemos a la sombra. La sombra es el 95% de lo que está dentro de nosotros, o sea, hay tanto por descubrir, por aceptar, por integrar con nosotros mismos, que distraerse en meternos en la vida de alguien más, juzgándolo, etiquetándolo, es una perdedera de tiempo horrible. Entonces dije yo, cuando yo se lo oí decir a Enrique Corbera, dije, wow, de verdad, me hizo tantísimo sentido. Dije yo, chable, qué cierto es eso. Entonces, si la sombra si las máscaras son aquellas roles o fases inventadas que le encontramos utilidad en algún momento, y como tú decías, te sirvió por un tiempo, pero no necesita seguir representando ese papel. Es que cuando tú decías en la época de los griegos se ponían máscaras para representar algún rol, y es que así se daban permiso. No sé si viste la película, ahorita Jorge Salvat, creo que se llama el actor mexicano, ya falleció, El Estudiante. ¿No has visto la película? Te la súper recomiendo. Él es una película mexicana. Él es un señor grande que decide volver a la universidad. Entonces todos sus compañeros son muchachos de la edad de la universidad, pero dentro de lo que sucede en la película es que él va a representar en la obra de teatro que van a poner en escena, es Don Quijote, pero él dice que no, entonces entrena a los patojos, sus compañeros, a poder interpretar mejor cada uno su rol, y les costaba, entonces él lleva máscaras. Uh-huh. Entonces les dice, tú ponte esta, tú esta, entonces se ponen máscaras de X cosa, y entonces los muchachos empiezan, al ver que ya no podían ver su cara, porque está oculta tras una máscara, uh-huh, se dieron un montón de permisos para interpretar el rol que les tocaba en la obra de Don Quijote de la Mancha. Entonces, digo yo, eso es exactamente de lo que tú estás hablando ahorita. No importa si nos pusieron la máscara de la linda, la buena, la divertida, la hacendosa, la enojona, la estudiosa, lo que sea que nos hayan dicho, aquí está, y te toca jugarlo, porque como no lo sabemos, nos enganchamos a ese rol, y entonces resulta que yo soy la payasa de mi familia ad eternum, pues, o sea, hasta el último día de mi vida. Y es cierto, puedo ser divertida, pero no tengo que ser la payasa de la familia. Yo voy a elegir, tengo la capacidad y el derecho de elegir dónde, con quién y cuándo voy a ser payasa. ¿Cuándo puedo ser seria? ¿Cuándo puedo estar triste? ¿Cuándo puedo tener miedo? No tengo que ser siempre la divertida, porque la divertida tiene que ser, es como cuando dicen, todos los gorditos son divertidos. O sea, está la etiqueta. Qué personalidad de gordito, ¿no? Sí, sí. Que son simpáticos. Sí. Uh-huh. Entonces dices tú, ¿cómo? Entonces el gordito no puede ser gruñón, no puede ser serio, no puede ser poner límites. No, el gordito tiene que ser buena onda, cae bien, divertido. No, entonces todos esos estereotipos, todos esos roles, todas esas máscaras, es necesario que vayamos a calificar qué máscaras tenemos, porque es fácil verlas, porque porque en un grupo de personas soy de una forma, porque cuando cambio de grupo soy de otra, o sea, como soy en mi casa, como soy en la radio, como soy con mis amigas, como soy con mis compañeros de la U, como soy con mis compañeras de colegio, como soy, debería de poder ser la misma persona, pero no. Allá soy más seria, aquí soy más divertida, aquí soy más distante, aquí soy más... Te digo yo, ¿qué es lo que me lleva dentro de mí, en mis creencias y mis pensamientos, a necesitar ser de una forma diferente en cada espacio que me muevo? Entonces, ahí es bien fácil. Yo hace un ratito apunté aquí en el papel el doctor Merengue. ¿Tú sabes quién es el doctor Merengue? Es ese que te dice una cosa así como sonriéndote y por detrás está con la mano en el cuchillo. Me acabo de dar cuenta esta semana
que me salió mi doctor merengue, pero así horrible. Yo dije, Dios santo, pero me salió con toda la fuerza. Ajá. Dije, esto sí está así feo, pues así se siente. Uy, qué merengazo. Entonces, resulta que yo me parqueo aquí en el sótano, en el mismo lugar, desde hace 10 años, 15 años, 20 años, no sé cuántos años, muchos años. Y vine, creo que fue el lunes, y que me quiero meter a mi parqueo y ocupado por un carro que en mi vida yo había visto. Ay, Dios mío. Entonces, mi doctor merengue me dice, páratela enfrente, así cuando quieras salir, no puedes salir. ¿Verdad? Entonces, después, ya lo dicen, ajá. Sí, después otra parte de mí dice, eso sería tonto, si se vacía el carro que tiene enfrente, va a salir por delante y solo vas a hacer el ridículo. Entonces, ok, entonces, ¿qué hago? Si yo me tengo que parquear, tengo que subir al programa. Entonces, el carro de la par tiene dueño también, o sea, el parqueo de la par tiene dueño también. Pues con permiso, señor, a mí me quitaron el mío, yo le quito el suyo. Otro merengazo, ¿verdad? Así como fueron abusivos conmigo, me di permiso a ser abusiva también y me valía si iba a llegar o no el dueño de ese parqueo. Entonces, y si tú ves, vas sumando una tontera tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y cómo me estaba yo sintiendo en el ínterin? Horrible, pero así, intoxicada, cada vez más intoxicada. Cuando bajo a las 3 de la tarde, digo, voy a ver si ya se quitó el genio que se parqueó en mi lugar. Seguía ahí parqueado. Entonces le dije al poli, mire, ¿con quién puedo, ya en un modo más sereno, con quién puedo ver para presentar la queja de que se pusieron en mi parqueo? Ah, es con el señor de la garita, me dice, él es el encargado. Entonces voy con el de la garita y espéreme un momentito, y qué es lo que quiere. Quiero que venga conmigo, le quiero mostrar algo, le dije. Y vamos para el lugar de los hechos y me dice, es que ese señor debe tener tarjeta. Es que yo no estoy hablando si tiene tarjeta o entró con ticket. Le dije, lo que yo estoy diciendo es que usted es el encargado del espacio y esto sucedió y quiero pedirle, por favor, que me eche una mano y que vea cuando esa persona salga por garita, usted le diga que ese parqueo está ocupado y que no lo vuelva a hacer. Pero ahí viene otra vez mi doctor merengue, ¿verdad? Pero porque yo le veía la cara a él así como que de las cosas que yo hago, que usted hace problemas, señora, ¿verdad? Entonces, entonces le digo yo, bueno, ante la actitud de él, digo, bueno, porque si esto se repite mañana, voy a desinflarle las llantas a ese carro. Yo sentía que otra vez era el doctor merengue activo, ¿verdad? Porque le voy a desinflar las llantas al carro para ver si así aprende. Y le puede decir que fui yo, le da mi nombre y le dice que fui yo, o sea, porque no es aquello que tiro la piedra y escondo la mano. Entonces solo se queda callado, ya no me dice nada, ¿verdad? Entonces al día siguiente entro al parqueo y le dije, señor, disculpe, resolvió la situación ayer. Ya no hay nadie ahí, ya se puede parquear, me contesta, ¿verdad? Le estoy preguntando si resolvió la situación de ayer. Le habló al señor, ¿quién era el señor? Ya le dije que ya se puede ir a parquear a su lugar, me dice, ¿va? Como respuesta, me da, ay, se me vuelve a salir otra vez, digo, ay, Dios mío, Carolina. Pero digo yo, ahí es donde tú ves, Julita, que las cosas suceden sin que las estés programando, están a tu servicio, pero en un momentito pelas cables, mandas todo a la fregada y el doctor merengue se sale con todas las que están ahí guardadas. Entonces dije yo, sí, ¿estuvo feo mi modo? Sí, estuvo feo, pero yo estaba defendiendo mi derecho, sí, pero lo pudiste haber arreglado en calma, sí, también lo pude haber arreglado en calma, pero no pude, no quise, no me dio la gana. Entonces vuelvo otra vez al mismo cosa interna y es, ahorita que tú decís, la buenita, yo no quiero ser la buena de la película, tal vez me harté de ser la buena porque antes desde el miedo buscaba, desde la herida de rechazo, desde la herida de abandono, buscas ser parte de al precio que sea, Julita. Y parte de tiene que ser que sos buena, aunque sí por dentro querrás ser mala en un momento dado. Y no es que seas mala. Y que lo seamos porque se sale. Sí, y no es que seamos malas, sino que porque hasta poner límites, a una mujer que pone límites la ven como, uy, qué enojada, uy, qué fea, uy, qué no sé cuánto. Entonces le decía, pero no te enojes, me dice mi marido cuando le conté. A mí no hay cosa que me enoje más que me digan que no me enoje. Entonces le digo yo, ¿cómo que no me enoje? Si el enojo es una emoción humana.
si yo finjo no enojarme, quiere decir que cualquiera puede atropellarme y ponerse en mi parqueo las veces que le dé la gana, o que yo tengo que bajar la cabeza para todo. Y si yo hago eso, todo eso se va a ir a mi cuerpo, le dije. Todo eso se va a representar en un momento dado en forma de enfermedad. Discúlpame, petición no aceptada. Tengo derecho a enojarme las veces que yo considere necesario. Pero así es, Julita, como podemos ir de a poco aflorando las cosas que se presentan para que va otra vez, mire, pues ya está puesto sobre la mesa, ahora hágase cargo, ¿verdad? O sígalo teniéndolo en el subsuelo, en el inframundo, y ahí, a ver, cuándo usted, a pesar de que la vida se la restriega las oportunidades en las narices, y usted ni así se quiere dar cuenta, ¿verdad? Entonces, digo yo, toda esa historia que les cuento, o que te cuento, es como para ponerse uno en contexto de qué pasa con las cosas que te están sucediendo. ¿Las calificas de malas? Yo la califiqué de mala. Por eso ya me empecé a sentir mal. Yo me sentí atropellada. Por eso es que me enojaba más. Me sentí irrespetada. Y entonces digo yo, ¿quién sería el señorcito? Sabrá Dios, lo hizo desde la inocencia, lo hizo desde por fregar, lo hizo... No tengo la menor idea. Pero a mí me dio oportunidades de ver cómo salía mi doctor merengue, de que una parte me dice que sea proper y otra parte me dice a la madre con el proper. O sea, aquí se vale estar enojada, ¿verdad? Entonces, es eso, como tú decías hace un rato, es aprender a bailar cuando ya va para la derecha el péndulo, viene para el centro, se va para la izquierda, viene de regreso para el centro y va para la derecha, porque así va la vida, creo yo. ¿Cómo te adaptas a bailar en ese fluir de derecha a izquierda? ¿Y cómo eliges conservarte en el centro sin que la viada sea tan grande hacia la derecha ni tan grande hacia la izquierda? Pues la verdad es que me encanta todo y estaba de tomar nota de todo esto, porque hay una cosa que yo sí descubrí y que he notado muchísimo en mí y en la clínica. Y es que mientras menos quiero yo darle lugar a mi sombra, mientras más me aguanto, mientras más protejo mi máscara de ser buena en el trabajo, de ser una buena persona, de ser calmada, de ser racional, de ser, ¿verdad? La máscara que tengamos, más intoxicados nos sentimos. Y es que es un sentido de intoxicación que uno no sabe ni de dónde, uno no sabe ni por qué. Y hace poco la hablábamos, que por qué tal vez, y qué es lo que yo descubrí en este año de poder tener ese espacio para quitarme máscaras y para poder verme ahí. Y es que ha sido el año en el que yo genuinamente más desintoxicada me he sentido. Y desintoxicada de este como desempoderamiento, desintoxicada de este... ha sido el año que menos crisis de angustia he tenido. Y cuando hablo de crisis de angustia, a mí me pasaba, por ejemplo, y me ha pasado por muchos años, esta cuestión de que uno dice, la gran, y genuinamente, ¿para qué es esto? O sea, sería tan terrible que la cosa se acabe ahorita. O sea, no, cierto, porque hay, para mí esas crisis de angustia lo que me hacían era como sentirme metida en esfera de una neblina que solo no me permite ver, no me permitía ver como cuál era la finalidad de las cosas, ¿cierto? Y este año, donde más incertidumbre ha habido, donde peor pudieron haber estado las cosas, donde vi de mis lados más feos de mí misma, ha sido el año que menos intoxicada me he sentido, que menos he tenido esos momentos de estar como con como dicen, como esa nube negra encima, ¿verdad? Que uno no le encuentra el lado bonito a las cosas. Es el año que menos lo he tenido. Y
así entonces esta analogía que le digo, todas las cosas que nosotros reprimimos, hagan de cuenta que es como que las metemos a un globo, ¿verdad? Como que las empezamos a echar a un globo. Y todos hemos pasado por esta experiencia que estamos inflando el globo y ese globo de repente ya va a explotar, ¿va? Está inflado, y uno puede sentir la tensión de que va a explotar. Y eso, para mí, esa tensión, ese sentir que la cosa ya no da más, pero como que no va a parar el asunto, es la experiencia de la ansiedad. Entonces, cuando yo me he sentido con más ansiedad, ahora lo puedo ver, que cuando más ansiedad tengo es porque más cosas he estado reprimiendo. Y para poner esto en palabras bien prácticas, es cuando más me he aferrado a mi máscara. Cuando más me agarro a mi máscara, cuando más quiero hacer las cosas bien y correctas, y etcétera, y más me agarro esa máscara, más lleno el globo y más ansiedad me genero. Y me encanta realmente que comparte esta experiencia, porque a mí me pasó una parecida. Ahí por marzo, fue tal vez los primeros días de la cuarentena. No habíamos entrado a cuarentena todavía, ¿verdad? Estábamos así como que 2 que 3. Me pasó que estaba en el carro y yo iba con el semáforo en verde, y en las Américas, en los redondeles, a veces es un relajo los semáforos. Entonces, una moto que iban 2 personas se atravesó porque no entendieron cómo funcionan los semáforos, se atravesó y yo iba a media calle. Entonces me dieron una pitada y yo dije, pero no se está dando cuenta que el que está mal es él. Y la persona que iba en el sillón de atrás, con una agresividad terrible, pero terrible, me gritaba y me seguía haciendo señas y no paraba. Y fue una agresividad que a mí me tomó tiempo darme cuenta que me había despertado mucho miedo, ¿verdad? Yo en ese momento, porque iba a una gasolinera ahí cerca, a mí me tocó luego pararme en la gasolinera y mi miedo era, está tan envenenado que se va a dar la vuelta y me va a venir a golpear, ¿verdad? Y en mi cabeza, mi respuesta visceral, totalmente visceral, fue decir, puchis, y si va en la moto y me saca una pistola, que le tendría que pasar el carro encima, ¿verdad? O sea, y fue asustarme con esa reacción agresiva dentro de mí, súper oscura. Qué compasiva, qué empatía, Pero todos tenemos eso adentro, Julita. Todos tenemos eso adentro, así es. Y a mí, pero fue una cosa que se me levantó tan deprisa, tan de pronto, que toda esta máscara, ¿cierto? Como decir, no, porque somos las coaches y que paz y amor. No. O sea, la fracturó de una forma que pudo ser como un poco traumática, y tanto así que fue una de las razones por las que yo empecé un proceso terapéutico este año, que le comenté en algún momento, que era solamente enfocado en la emoción. ¿Y cuál fue el regalo de esa situación? Y es que, como bien lo decía usted, eso existe en nosotros. Y eso está dentro de nosotros. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde se vuelve problema eso? Si eso es parte de la naturaleza humana, vamos a decir. Y para mí, mi conclusión en este momento es que se vuelve problema en 2 momentos. Número 1, cuando yo le tengo miedo a eso. Porque lo que encontré en mis sesiones era que le decía, no, es que ¿cómo yo voy a sentir ese nivel de agresividad? Yo no grito, yo no levanto la voz. Le decía hace poco a Claudia Ávila, una amiga, y le digo, pero si yo con mi ex esposo en 15 años de relación nos levantamos la voz 3 o 4 veces, si mucho, ¿verdad? Porque yo no grito, yo no pierdo el control. No, eso es una máscara, mija. ¿Cómo te ubico? Que eso es una máscara. Y escucha cuántas veces te has tragado el no gritar para mantener la máscara. Has escogido la máscara antes de lo que genuinamente estás sintiendo, que eran las ganas de poder haber dicho las cosas. Uh-huh. Entonces, cuando yo
hablo esto, de lo que me di cuenta es que a mí me aterraba sentir ese nivel de enojo, ese nivel de agresividad, porque yo no sabía si yo era capaz de regresar de ese lado, si yo era capaz, y ahí viene el otro punto que es clave, si yo era capaz de hacerme responsable de esa agresividad. Entonces se vuelven dos barreras que son los que nos invitan a empujar y a negar todo esto y a taparlo con nuestras máscaras. Y número uno es que nosotros tenemos miedo de las cosas que podríamos hacer. Y es el miedo el que nos invita a amarrarnos a esas máscaras. Yo creo que en la medida que reconocemos que tenemos esa capacidad, Julita, de robar, de matar, de secuestrar, de violar, de mentir, o sea, de todas las cosas que son condenadas, todos tenemos la capacidad. Me iban a contratar en una oportunidad para dar una charla para los de Claro, y me dice la persona de recursos humanos que me estaba contratando, que le hablaba yo de esto, precisamente, de esa capacidad que todos tenemos. Ay, no, y casi que se persina y dice, no, Dios me guarda, yo eso sí no podría hacerlo. ¿Estás segura? Le dije. Sí, por supuesto, porque uno muy convencido de sus ideas y sus reacciones y sus principios y sus valores y qué sé yo. Entonces le dije, ok, ¿tenés hijos? Sí, 3 hijas, me dijo, de tales edades. Ok, en este momento agarró un hombre a una de tus hijas, la está golpeando y la va a violar. Y tú puedes tener acceso a eso. ¿Qué harías? Ah, me le tiro encima y lo mato. Como la paremos, le dije, tiempo. Entonces, ¿cómo que qué? ¿Cómo que lo mato? No, que no. Me acabas de decir hace unos segundos que no lo haría. Ah, no, es que tú también, mira, los ejemplos tan extremos que pones. Y es que esa es la vida. La vida va con todo y uno no sabe en un momento dado qué es lo que el cuerpo le va a decir, reacciona, porque ya se conecta uno con su parte instintiva, con la parte más animal que tenemos adentro, y desde ahí reaccionamos. Una oportunidad hace muchos años, aquí en el centro comercial, para subir al teatro, ves que hay una pendiente de piedra. Sí. Entonces iba yo subiendo, llevaba un carro adelante, el carro de adelante suelta el freno y se viene para atrás. Yo le bocino para ver si logra frenar nuevamente y ¡pum! Topa con mi carro. Uh-huh. Con ese topón de mi carro, agarra envión para salir para adelante. En ningún modo, la cara de Julita. Entonces, yo me quedo así como que, ¿what? ¿Cómo es la cosa? ¿Será hombre, será mujer? ¿Quién es el que está haciendo eso? ¿Que le importa un pepino que topó contra mi carro? Ay, no, dije yo, patitas, ¿para qué te quiero? Agarro mi carro y salgo atrás del carro que se dio a la fuga y que le acelero y le tiro el carro, Julita, me lo atravieso enfrente. Son cosas que mi parte racional tampoco lo piensa, solo es seguir el impulso. Entonces me bajo como la gran diabla del carro. Era un hombre, el cuate verde, cuando vio que yo le hice eso. Y le somate el vidrio, le digo que baje el vidrio. Le dije, señor, ¿qué le pasa? ¿Vio lo que pasó en la calle Piedra y usted topó contra mi carro? ¿Le importó poco si había lastimado o no a mi carro? Eso no se hace, le dije. Entonces me dice, sí, pero imagínate la excusa. Sí, pero fue sin querer. Y yo le estoy diciendo que usted lo hizo con querer. Yo no estoy hablando de eso, señor. Estoy hablando de que usted tendría que tener la decencia de bajarse a ver si no había lastimado mi carro, porque si lo hubiera lastimado, yo ni siquiera había visto si estaba lastimado mi carro. Si lo hubiera lastimado, a usted le parecía fantástico y seguía su camino. Entonces le dije, ahorita me da su licencia. Y el hombre saca la licencia, entonces empiezo yo a tomar nota. Le dije, yo a usted lo denuncio, porque lo que usted hizo, usted no sabe manejar, señor. Eso es una regla de descortesía como automovilista. Entonces yo a usted lo voy a denunciar. Y me puedo bajar a ver si lastimé su carro. Me dice, lo mínimo que debió haber hecho atrás, hágalo ahorita, le dije. Entonces se bajó y le dije, no se había lastimado mi carro. Le dije, se salvó, le dije, pero de que lo denuncio. Y cuando vi un policía lo denuncié. Uh-huh. Lo denuncié porque dije, cuando uno no pasa de quejarse, de alegar, de bravuquear, y no poner los límites y las denuncias correspondientes, Julita,
no pasa nada. No hay ningún cambio. Si va a suceder o no va a suceder algo, yo por lo menos denuncié que ese era un pésimo piloto con ese nombre, ese número de placa y ese número de licencia. Entonces, dice uno que si hice o no hice lo correcto, yo no lo califiqué en ese momento. Yo sabía que estaba siendo transgredida y que no era correcto, porque yo no sabía si era hombre o mujer el que iba manejando el carro de adelante, pero sí sabía que yo tenía derecho a reclamar lo que a mí me correspondía. Entonces, digo yo, Jesús, Señor, a mí sí se me sale. O sea, yo sí reacciono a poner límites, a decir, mire, yo no lo estoy fastidiando, lo estoy respetando, no me fastidie, respéteme. Y entonces ahí vamos a fluir maravillosamente bien en la vida, ¿verdad? Entonces, digo yo, sí, es cierto que ahora yo manejo, eso fue hace muchos años, cuando te digo muchos, te estoy diciendo unos 25, tal vez 30. Ajá. Entonces, pero hoy digo yo, bueno, sí trato de ser más serena, más moderada, más al tanto. No ando manejando con violencia, con exigencia, con bocinazos, cedo el paso, me ceden el paso. Entonces resulta que cuando vibro en esa energía, me topo con ese tipo de pilotos, hombres o mujeres, afuera en el tráfico. Entonces, digo yo, tiene mucho que ver, porque la vida es tan de al pelo, tan linda, tan a nuestro servicio, que nos va a prestar y a presentar todas las oportunidades que lleguen así, ¿ve? A tocar la puerta de la sombra. Pide que se te hará. Para ver qué sale, ¿sí? Pide que se te hará, punto. Y me encanta escuchar esta historia, porque ese tema de la frecuencia, porque lo hemos escuchado mucho y sabemos que entonces nosotros podemos elegir desde qué frecuencia queremos vibrar. Desde la aceptación, desde el coraje, desde el amor, ¿cierto? Podemos vibrar y podemos elegir. Ahora, ¿qué es una de las cosas que pasa? Que para yo poder vibrar genuinamente en esa frecuencia, hay una nota que desentona esa frecuencia y que quita la armonía. Y es cuando yo quiero vibrar en una frecuencia que no está siendo verdadera para mí. Que yo quiero moverme a vibrar, por ejemplo, en aceptación, porque no quiero que se me salga el merengazo, ¿verdad? No, Dios guarde, yo, y lo voy a poner yo como, y este fue un ejemplo y un regalo divino de esta época, porque a inicio de año yo estaba en una relación, la verdad es que excelente relación, y de vez en cuando me encontraba peleando en esta relación como nunca, jamás ya había peleado en ningún lado, ¿verdad? Y en algún momento le dije, no, es que para mí esto tiene que terminar porque siento que estamos sacando lo peor de cada uno. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? Y con este tiempo me he dado cuenta. No necesariamente estaba sacando lo peor en mí con ese juicio de valor, pero sí me estaba confrontando con mi sombra. Porque resulta que la Julita chula, ¿va? No, a veces también puede ser súper sarcástica cuando está enojada. Cuando esta Julita se siente que no hay salida, no le importa si hay salida, puede romper una pared para hacer la salida y pasarse llevando lo que se pueda pasar llevando. Y les digo que fue un regalo realmente, porque ahora me doy cuenta que cuántas veces, y esto es bien importante que lo hablemos y que lo hablemos en este espacio, cuántas veces yo quiero hacerme ver las cosas con amor, o yo quiero hacerme ver las cosas con aceptación, yo quiero hacer todas estas cosas supuestamente elevadas, pero porque estoy rechazando lo que sí estoy sintiendo. Y si yo estoy haciendo cualquier cosa desde el rechazo, entonces estoy alimentando esta represión, estoy alimentando esa separación.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no les digo, por ejemplo, que esto es bien chistoso porque, como les digo, cuando así hice esta terapia con este chileno, él me dijo, ¿cuál es o sea, estás sola en tu casa? ¿Cuál es el reto de dejarte sentir para ti la ira? Y de verdad me lo cuestioné porque en mi cabeza yo me estaba imaginando como que fuera a romper, saber ni qué cosas, se iba a destrozar, porque era una ira terrible, de verdad que yo sentía una intensidad que me asustaba mucho. Me dijo, no, o sea, ¿qué pasaría si tú simple y sencillamente te permites sentir eso que estás sintiendo? No tienes que hacer nada, no tienes que actuar en eso. Yo no te estoy diciendo que hagas nada, no te estoy diciendo que digas, le vayas a decir a las personas nada. No te saltes esos pasos. El primer paso es, ¿qué pasaría si tú te permites aceptar que estás sintiendo lo que estás sintiendo? Y fue una cosa de verdad. ¿Sabe cómo sentí? Como en el momento como que en el que dejé de comprimir mi cuerpo para que no saliera esa emoción y aflojé, dijo aquel, ¿cierto? Y relajé. Era de verdad como que si estuviera sintiendo bombitas que se abrían y era como un baño interno. Y así como vino esa ira, así se fue. Punto. O sea, así se fue. Y fue impresionante porque en cuestión de un par de sesiones, yo pude experimentar esas olas de emoción tan intensas que duraban 3 minutos, por decir mucho, y después se iban. Pero el problema era que mientras yo estaba reprimiéndolas, mientras yo estaba negándolas, mientras yo estaba diciéndome que no podía sentir eso porque Dios guarde saber ni qué iba a pasar, resulta que así pasé meses. Pasé meses con la ira reprimida cuando el aceptarlo duró 3 minutos. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo la invitación de la sombra también es conectarnos con el poder que nosotros tenemos de tomar responsabilidad de esa visceralidad que tenemos, de esa visceralidad que existe dentro de nosotros. Y eso fue, de verdad que fue liberador. ¿Por qué? Porque me permitió dejar de tenerle miedo a mi sombra. Claro, el enojo mal vivido se vuelve ira y la ira es súper tóxica y la ira reprimida es el sarcasmo, lo que decías hace un rato que te das tanto permiso ser sarcástica porque es mejor visto el sarcasmo que el ser uno gruñón, ¿verdad? Ante todo si sos mujer, ¿verdad? O el pegar el grito. Con esas sesiones que tuviste, Julita, ¿lo acompañaste de algún ejercicio o movimiento corporal para liberar la ira? Sabe que es excelente pregunta y eso solo un conocedor lo puede hacer. Porque sí, efectivamente en este espacio, y era re chistoso porque entonces estaba yo pura loca sola en la sala de mi casa. Y la pregunta era decir, número 1, siéntate, coloca tu mano en el pecho, coloca tu mano donde estés sintiendo esto y conecta con esa emoción. Y después presta atención. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se esté activando? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo en la que sientas alguna sensación, sientas cosquillitas o sientas algún movimiento? ¿Y qué pasa si dejas a esa parte del cuerpo usar esa energía que tiene ahí? Entonces sí, había veces, por ejemplo, en las que me tenía que parar y tenía que estirar los brazos o tenía que apretar o tenía que gritar, por ejemplo. El grito para mí fue mucho, precisamente por esto, porque yo les decía, para mí, el juicio que yo tenía es que una mujer que gritaba era una mujer que estaba perdiendo el control, ¿verdad? Y hello, antes muerta que sencilla, yo el control y el glamour no lo iba a perder jamás,
¿va? Ajá. Entonces, súper proper y súper calladita la boca, pero hirviendo por dentro. Sí, sí. Y entonces poder gritar en un espacio en el que yo me estoy haciendo responsable. Sí. Por romper papel, Así pegarle a un punching bag, gritar, por supuesto. Aquí tengo yo, si tú te recuerdas de la cabina, acá hay atrás de mí hay una bodeguita. Antes me recuerdo yo cuando que decía, yo voy a reventar, Dios mío, me metí ahí en la cabina y gritaba con todo. Y así como el pato que solo se sacude, abate sus alas y sigue nadando pacíficamente. Entonces, sí, es súper liberador, Julita, romper con todos esos paradigmas o etiquetas que nos ponen a las mujeres, que las mujeres llorar lo que quieran. Enojarse, ay no, tan fea. No, mire usted por favor, eso déjeselo a los hombres. Por favor, el enojo es una emoción humana de hombre y de mujer. Entonces, lo proper, porque se nos va a salir lo no proper sin pedir permiso. Y eso va a ser muchísimo peor. Entonces hay que aprender a gestionar las emociones porque están a nuestro servicio y hasta el último día que vivamos las vamos a experimentar. Entonces, esa para mí, porque otra forma, Julita, como yo a veces sí soy mal hablada, cuando estoy muy enojada soy mal hablada. Así horrible, se me salen como en rosario mis malas palabras, ¿no? Entonces, y yo sin el enojo. Entonces, es escribir, darte permiso, todos tus pensamientos cochambrosos que se vayan, idealmente si es con papel y pluma en la mano y lapicero, ¿verdad? Y dale y saca y escupe y vomita y despotrica. ¡Hala! ¿Cómo alivia eso? Y después puedes leer, hola, dice uno, sí estaba enojada, ¿eh? O sea, sí que estaba fea la cosita, todo adentro, toxiquísimo. Y después lo rompes, lo quemas, lo dejas ir en el inodoro, lo pones abres un huevito en el jardín, lo entierras, le das gracias a la tierra, le das gracias al fuego, le das gracias, lo soplas, le das gracias al viento, en fin, a todo lo que uses en tu proceso para empezar a botar la carga, Julita, porque es tóxico, está enmohecido, apestoso, nos hunde, nos mantiene sostenidos como abajo del agua, nos limita, nos aleja de quien realmente somos, cuál tu ser auténtica, cuál tu ser genuina. No, porque la fuerza es 95%, es eso. Es un porcentaje muy grueso, muy, muy grande. Entonces, déjele de poner la etiqueta de que está feo todo lo que está en la sombra. Aprovéchela porque es su aliada. La sombra le va a decir siempre la verdad. Sin mascaritas, sin más maquillajes, le va a decir siempre la verdad. Entonces, hágase cargo, nada más. Y si solito, solita no puede, busque ayuda. Porque ahí es donde lo acompañan ustedes a uno. Hay un montón de herramientas, o sea, un mundo. Y una cosa que quiero acompañar esta invitación, es decir, sí, hay formas en las que nosotros podemos liberarnos del miedo a la sombra, y en el momento en el que nosotros nos liberamos del miedo a la sombra, encontramos esa libertad para saber que yo no soy mi máscara, yo soy mucho más que mi máscara. Y que puedo usarla, y que puedo quitármela, y que puedo co-crear con mi máscara lo que yo quiera co-crear. En un live que hicimos con Claudia Ceballos, Destapando Talentos, divino, empezamos con esa pregunta, y me dijo, el tema es esto de sin máscaras, y ¿tenés una máscara hoy? Y le digo, sí, hoy vengo con la máscara de simpática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero que les caiga bien, así se tragan todo lo que les voy a decir, ¿sí? Porque las máscaras no sirven para co-crear. Nosotros podemos, vamos a entretejer y vamos a usar esta máscara. ¿Saben? Como cuando uno ve esos videos divinos de pasteles que están haciendo figuritas con el betún o con
con el betún. Dije, betún no sé si es la pintura de zapatos. El pastillaje. No sé. El pastillaje. Con el pastillaje. Y que entonces hay unos que tienen planito, unos que tienen estrellita, unos que tienen no sé qué, porque permiten que ese pastillaje salga en distintas formas. Uh-huh. Así son las máscaras para nosotros. Son estos pequeños filtros que nos permiten tomar distintas formas. Y cuando nosotros tenemos un sinfín de máscaras y tenemos un sinfín entonces de formitas, podemos crear con muchísimas maneras. Ok. Se me cortó tu voz. No sé si sigues ahí, Julita. Entretejido, ¿sí? Sí, a ratito se me corta tu voz. Déjame aprovechar este espacio para hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, cerrando el 2020 sin máscaras. Judith amplía nuestro tema agregando un contenido de Borja Vilaseca que se llama Claves para ser libre y auténtico. Si lo quiere usted, por favor, pídaselo al WhatsApp con la palabra contenido. El WhatsApp es 5511-9890. O si le queda más fácil, descárguelo en forma de link directamente de nuestras páginas de Facebook, Carolina, la Mujer de Hoy, y Globo 989. Dudas, comentarios, bienvenidos a esos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la Mujer de Hoy, por Globo 989. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, con el tema de hoy, cerrando el 2020 sin máscaras. ¿Algo más que quieras agregar, Julita, para pasar a la fase de preguntas? Ay, es que me mata de la risa especialmente esto de decir, bueno, entonces la psicóloga y coach nos va a decir, ¿cómo pela cables? ¿Cómo que la qué? La psicóloga y la coach va a hablar de cómo pela cables. Ah, pues sí, ¿verdad? es que esto es humana. Y esto es una de las cosas que me encanta, porque ¿qué es lo que descubrí y qué fue el regalo de este año entonces? Y es que tuvimos unas conversaciones en las que pude compartir con Judith y fue una delicia compartir con ella acerca de la transformación, ¿verdad? Y habían varias personas que me han conocido a través de los años. Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué les llamó la atención de este espacio y por qué? ¿Por qué venir? ¿Por qué sumarse a esta hora en este momento? Y vino una y dijo, porque yo te he visto. Yo he visto, si tú ibas a hablar de transformación, yo quería escuchar eso. Y le digo, perfecto. Y me encantaría saber entonces en tu mirada qué viste. Y me dijo, en una palabra, vi cómo te empoderaste. Y me encantó esa forma porque lo que yo les pude decir es que mientras las personas, eso era lo que se podía ver, la faceta que podían ver ahora, estas conversaciones que tuvimos fue precisamente mostrarles el otro lado de la transformación. Y la imagen que quedamos es que esto es como un bordado, ¿verdad? Ahora que la cuarentena me puso a bordar un montón de hojas, el bordado, la parte de enfrente es lo lindo, es donde nosotros vemos que todos los hilos están bien emparejaditos, vemos la figura linda, vemos esa combinación, ese resultado total, pero resulta que nadie muestra la parte de atrás del bordado, donde están los nudos, donde están los agujeros, donde están los hilos que se cruzan todos feos y torcidos, ¿cierto? Pero una de las cosas que tenemos que entender es que no existe uno sin el otro. Yo no podría tener esta parte linda del bordado si no fuera gracias a los nudos y a los enredos que están atrás. Y esa es la sombra. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta es que en la medida en que más nosotros reprimimos nuestra sombra, más luchamos contra ella, más la etiquetamos, más la negamos, más estamos deteniendo nuestro proceso de transformación. Y en el momento en el que yo logro entonces empezar a
a liberar mi sombra de todos estos condicionantes, de todos estos juicios, de todas estas etiquetas, yo empiezo a perderle miedo a eso y empiezo a agradecer esos momentos de enojo, esos momentos de ira, y empiezo a hacerme responsable. Y nuevamente, hacerme responsable es saber que yo tengo la capacidad de responder con ese enojo o con esa ira. Ahí se desbloquea otra dimensión de qué somos capaces. Y esto lo traigo porque, nuevamente, este trabajo, gritar la ira, usted lo hacía en la bodeguita, yo me metía al carro. Entonces en el carro me iba a dar una vuelta y regresaba afónica de la gritada en el carro. Y esto es hacerlo en ese espacio para poder uno tener control sobre eso, pero no es para negar la sombra. Si a mí la ira o el enojo me está diciendo que hay un límite que se está pasando, lo responsable en mí también es darle esa información a la otra persona. Porque si no se la doy, nos quedamos todos en ignorancia. Y la ignorancia no le hace bien a nadie, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma yo puedo regular? Y la palabra clave es regular esa emocionalidad, no para hacerle daño al otro, pero para entender que hay un uso en esa vibración del enojo, ¿sí? Por ejemplo, lo he dicho 1000 veces, es una cosa muy diferente cuando yo llamo a Juan Diego y le digo, mi amorcito, porfis, ¿te recuerdas que ya vas tardecito, regresas a tiempo, porfis, ¿verdad? A cuando le digo, Juan Diego Solares, estás a 30 minutos de la hora. Espero que estés aquí a tiempo, ¿verdad? Les prometo que en una hace caso y en la otra le cuesta un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y eso creo que va a ser mucho del trabajo de este año, cómo nosotros nos volvemos maestros de manejar esas distintas tonalidades en las vibraciones de nuestras emociones y cómo impactamos mi realidad, mis vínculos, la realidad de los otros a través de usar esas emociones. Y eso espero que sea un trayecto interesante y conversaciones también interesantes acá en este espacio. Y esto, les decía, porque hay un uso en esto. No, cuando nosotros negamos y cuando nosotros reprimimos esa parte, cerramos muchísimas puertas. Y un regalo que tuvo este programa, porque la vez pasada que estuve en el programa invitamos a un club de lectura, ¿se acuerda? Uh-huh. Y fue impresionante el grupo, muy lindo que se hizo, así que oficialmente le tengo que agradecer por haber confabulado a varias de las personas que nos reunimos ahora ahí, y por supuesto que ahora están mandando saludos en el chat. Y hablando de esto, de cuáles son esas posibilidades que se abren. También me escribió una persona que la verdad es que me inspira un mundo con su historia, que me contactó también gracias a su programa, Marvin, y le mando un saludo también. Porque cómo enfrentar este miedo, cómo abrirnos a nuestra sombra, nos trae uno de los regalos, voy a decir 2 de los regalos más potentes en nuestra vida. Número 1, cuando le perdemos el miedo a la sombra, vamos a poder conectar con una fuente de energía, de emociones, de esta propulsión que nos puede hacer que las cosas pasen, hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Cuando dejo de reprimirla, cuando dejo de tragármela, entonces puedo ponerla afuera de mí, puedo ponerla en servicio de mí y de los demás. Y la segunda parte es que resulta que la sombra va a ser todo aquello que nosotros tenemos reprimido. Y una de las cosas que nosotros más reprimimos es cuáles son nuestros genuinos deseos. ¿Cuáles son nuestros genuinos deseos?
muchas veces, si se dan cuenta, aquellas cosas que nosotros más queremos, más anhelamos, son muchas de las cosas que nos decimos que lástima, pero no las podemos hacer, ¿sí? A mí me encantaría ser un escritor, pero ¿cómo me voy a dedicar a eso si yo tengo responsabilidad? Yo tengo que seguir trabajando. Yo no puedo darle tiempo a eso. No, a mí me encantaría bailar, ¿cierto? Me encantaría bailar. No, pero ¿cómo no? Qué vergüenza. Ya no estás en edad para eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abrimos este espacio, perdemos el miedo a la sombra y sabemos que somos muchísimo más que las máscaras que usamos, es cuando tenemos ese camino también a ir a buscar cuáles son esos deseos más profundos en nosotros y usar toda la energía que está a nuestra disposición para hacerlos realidad. Y eso a veces implica renunciar al trabajo que tenemos, eso a veces implica tomar decisiones que otras personas no entiendan o que nos dicen, ¿y de cuándo acá vos saliste con eso? ¿Y te enfermaste o qué está pasando? ¿Cierto? Porque eso no se nos hace a ti. Eso, por ejemplo, una frase que yo escucho mucho, esa no es la Julita que yo conozco. ¡Ay!, decía yo, bien. Entonces estamos saliendo, esto sí va a ser nuevo. Y eso es tal vez, por eso les digo que esta parte de la sombra, incluir esta parte de la sombra, yo sí espero, y no espero, pero anticipo, porque lo puedo ver, cómo va a desbloquear nuestra capacidad de transformación. Y vamos a poder transformarnos a nosotros en esas nuevas personas, pero que vamos a ser lo más auténticas que hemos sido nunca. Es una combinación extraña, pero es totalmente cierta. Y cómo sí, vamos a poder empezar también a echarle todo eso a la sociedad en la que vivimos, al grupo, a la comunidad en la que vivimos, en la familia en la que vivimos. Vamos a poder infusionar esa autenticidad y esa autorización de dejarnos ser con nuestras luces y con nuestras sombras, viviéndolo desde nuestras responsabilidades, de nuestro poder. Y yo creo que ahí nos vamos a sorprender de lo que vamos a ser capaces. La vida se tornará divertida, amena, cálida, amigable, cuesta abajo, dijera yo. O sea, si no va plana, va para bajito, porque estás rodando a su favor, porque ella está a favor tuyo. Ahora tú vete a favor de la vida también. Entonces, dejas de resistir, aceptas con más fácil. Perdonar ya no es una cosa de como que tiene que mover el dedo, saber cuál santo para que suceda. No, te eliges con más facilidad recuperar tu paz, volverte neutra, observar más callada, hablar cuando tengas que hablar, decir sí, decir no cuando corresponde, romper relaciones, empezar nuevas relaciones. Hasta los círculos de amistades cambian. O sea, todo florece, todo sucede, y está en nuestras manos el decir cuándo queremos que empiecen a suceder los cambios. Tengo aquí unas preguntas, Julita, que te quiero leer y no quiero quedarme sin el tiempo para poderlas plantear. Dice, muy interesante el programa. ¿Es normal que uno muestre una personalidad en el trabajo, otra en la casa y otra con los amigos? ¿Cómo puede definirse esas variaciones de comportamiento? ¿Es eso normal? Algunos dicen que uno puede ser lo mismo en todos lados, pero en mi experiencia depende de cada situación. Gracias por la aclaración. Me encanta la pregunta y quiero tomar esta pregunta de dos lados. Nosotros, por ejemplo, podemos, número uno, lo que estamos diciendo es que yo no soy mi máscara. Entonces, estamos invitándolos a que sepamos que tenemos esta autorización de mostrar las facetas que yo elija mostrar en ese momento. Entonces, esto nos haría, pues, la invitación sería cabal, que así como yo puedo ser la sensible, la linda, la cariñosa, también puedo ser
la que se enoja, la que pone límites o la que expresa su malestar, ¿cierto? Esas son distintas expresiones de lo que está sucediendo adentro de mí. No quiere decir que yo voy a ser plana o que yo voy a ser de la misma forma siempre, sino que la expresión de lo auténtico en mí va a tener esas variaciones. Pero aquí quiero que se den cuenta que el detonante de esa expresión es porque está expresando lo que está pasando conmigo. Me parece que es una cosa muy distinta cuando el detonante está afuera de mí y está en la situación. Y entonces es como, no, estoy en el trabajo, entonces aquí no puedo ser, no puedo mostrarme como me muestro en mi casa. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, soy dura, soy perfeccionista, soy tajante, ¿cierto? Y en la casa soy dulce y soy cariñosa y tal vez ahí me doy más permiso de ser débil. Entonces, la diferencia que yo pondría no es en si podemos mostrar o no mostrar estas distintas formas de ser, es en quién está llevando esa orquesta. ¿La estoy llevando yo o la están llevando las situaciones? Y la están llevando las expectativas de las personas. Y las debo de llevar yo. Pues esa es la invitación, cada quien elige, ¿cierto? Ajá. Y la invitación es decir, yo puedo venir y en el trabajo ser un día una persona muy creativa y una persona sensible y una persona que puede expresarle, esta es una época divina para eso, expresar el agradecimiento y el impacto y el amor que puedo tener por mis compañeros de trabajo y por el trabajo y por mis clientes, y esa es una celebración totalmente de esta vida profesional. Y al día siguiente también puedo venir y decir, bueno, nos toca poner las metas del otro año y me puedo poner en este ser tal vez un poco más guerrero, ¿sabes? ¿Cierto? Como decir, ¿qué es lo que queremos alcanzar? ¿Hacia dónde nos queremos mover? Y mi emocionalidad va a cambiar, pero siempre estoy siendo yo. Y esa es la invitación, a que vivamos esas tonalidades siendo yo y siendo lo que está dentro de mí quien lleve la orquesta. En una oportunidad entrevistaban a Álvaro aquí en la radio y le decía a la persona que la entrevistaba, don Álvaro, ¿qué siente usted cuando su esposa, cuando yo, está subida en el escenario? Y Álvaro contesta, nada. ¿Cómo? Le dice él, pero es que yo no necesito, lo que yo siento por mi mujer, dice, es admiración, es amor, es respeto. Me encanta como ella es, pero la que está subida en el escenario es la misma que es su compañera de trabajo acá, es la misma que es mi mujer en la casa, es la misma que es la mamá y la abuela de mis nietos, es la misma que puede ser con sus amigas. Entonces, verla en un escenario es admirar a la mujer que yo admiro y respeto que está en mi casa. Entonces, porque aprendí, Julita, con el tiempo a ser yo, porque es muy cansado tener que ser de una forma en un lado y de otra forma en otro. Entonces, cuando nos vamos de a poco aprendiendo a dar permiso, a mostrar lo que hay, porque esto es lo que hay, y estoy clara que a algunas personas les va a gustar y a otras no les va a gustar, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la resonancia de las otras personas. Si yo muestro mi luz, que es lo que percibe unas personas, me van a admirar, me van a querer, me van a bendecir. Pero si es mi sombra lo que otros están percibiendo, me van a criticar, me van a rechazar, me van a juzgar, me van a odiar. Pero no tiene que ver porque la persona A y la persona B sienten diferentes y yo soy la misma persona, porque resueno diferente con cada uno de ellos. Entonces, eso es de lo que hay que ocuparse, de sí mismo para poder viajar de verdad. El equipaje es mucho más liviano. Yo soy loca, yo me voy a definir así, lo alocada, apasionada, testaruda, divertida, y todas las características que yo tengo las saco. Donde me conocen, ya saben
hasta pueden casi que adivinar cómo yo puedo reaccionar ante una u otra situación. Y además me dice mi marido, Carolina, tú sos transparente. Tú no puedes, a ti te delata tu cara, tus gestos, tus reacciones. No necesitas abrir la boca. Tú te lee uno, qué es lo que estás casi que pensando, porque lo dejas ver a través de tu mirada, a través de tu postura, a través de tu piel, a través de todo. Entonces, diciendo, no, pues sí, mejor. O sea, sé que les voy a gustar a unos, sé que a otros no les va a gustar, pero ya estuvo. Así que se quede. ¿Verdad? Así y va. Cabal, y hay una frase que no me gustaría irme sin decirla, y es que en el momento en el que sé que no soy nadie, sé que puedo ser todo. Exacto. Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me costaba mucho conciliar era que, por ejemplo, con Prosame, saben que es una asociación no lucrativa y es algo para lo que yo podría trabajar sin cobrar toda mi vida, porque me mueve, porque es mi corazón el que está ahí puesto, y en los momentos en los que podamos apoyar y no cobrar, todo eso está ahí puesto. Y esa soy yo. Y soy exactamente la misma persona que cuando se sienta en una negociación con empresas, pues puede sacar el colmillo y cobrar bien, ¿sí? Porque es la representación del valor que estamos haciendo, es la representación del impacto que vamos a tener en las personas, en los equipos, en la empresa. Y esta persona que puede tener dos posiciones muy distintas ante cobrar o no cobrar, sigo siendo yo. Pero yo no pude hacer una hasta no desbloquearme de la otra. Y entonces somos esa suma de colores y somos esa cajita de crayones. En mi época los Prismacolor eran lo máximo y habían cajas de 200 colores. Bueno, pues somos cajas de 200 colores. Y podemos usarlos todos, en la medida en que sepamos y vayamos aprendiendo a usarlos. Ok. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, muy bonito el tema, felicidades por el programa y gracias por preocuparse por la salud mental de la humanidad. No, gracias a usted por ser parte del cambio que como humanidad estamos necesitando. Dice, tengo una consulta. ¿Cómo poder balancear el tema espiritual? Porque uno aprende a que no hay que enojarse, a que hay que tener paciencia, ser comprensiva, no decir malas palabras, amar al prójimo tal y como es, porque eso agrada a Dios. Pero uno se enconcha tanto que se olvida de quién es uno y te tratan de rara porque uno no hace lo que todos hacen y se sorprenden cuando uno dice o hace algo que en uno es normal. Pero si yo hago, yo no. Pero si lo hago, yo no. ¿Dónde encontrar el límite de ser rara? Porque todos somos diferentes, pero ni llegar a perderse y a no reconocerse a uno mismo porque podemos dar un mal ejemplo o decepcionar a los demás. Esta pregunta me encanta y creo que en muchos sentidos es uno de los motivadores esenciales a este tema. Y a mí me gusta ir un poco como a las definiciones y al centro, ¿cierto? Definamos espiritualidad y diferenciemos espiritualidad de religión. Empecemos por ahí. Hay una definición de espiritualidad que a mí me gusta mucho y es conexión. Es una experiencia espiritual, es una experiencia de conexión conmigo, de conexión con el otro, de conexión con la naturaleza, de conexión con Dios, de conexión. Y, ojo, yo pondría un poquito este límite en decir cuando las expectativas o el deber ser, en lugar de fomentar la conexión, va a fomentar la desconexión. ¿Y cuál es la primera forma en la que fomentamos la desconexión? Es a través del juicio. ¿Qué está bien y qué está mal? Yo propondría que para movernos de una forma distinta, que no sea en base a estas etiquetas, sea en base a yo soy responsable de lo que estoy diciendo ahorita. Yo soy responsable de la emoción que estoy expresando ahorita. ¿Por qué? Porque a mí, Julita,
esta forma de decir, voy a ser responsable de este enojo, nuevamente me conecta con ese poder personal que está en mí. Y me conecta entonces con lo verdadero y genuino que está en mí buscando expresarse. ¿Por qué? Porque hay un llamado en la situación que me rodea a poder usar yo mi voz desde lo que estoy sintiendo que es genuino ahí. A veces va a poder poner un límite, a veces va a poder dar una idea disruptiva, a veces va a poder ser decir sí de molestia, a veces va a poder ser un no, eso no se va a hacer. Y creo que tiene más que ver con si están haciendo esta expresión verdadera, genuina, y si yo puedo confiar en que esas expresiones son también expresiones de lo humano y de Dios en lo humano. Y me recuerdo a la escena en la que Jesús llega y voltea todas las mesas en el mercado, ¿cierto? En el templo. En el templo, así es, porque habían hecho un mercado en el templo. Uh-huh. Y esa es una expresión que, prestemos atención, ¿cuántas veces la estamos etiquetando o la etiquetamos en nosotros como algo malo o algo negativo? Pero no, como yo lo veo es, siempre y cuando esté conectado y esté alineado con ese propósito, y yo sea responsable de eso, está fomentando la conexión. Y bajo mi definición, está entonces fomentando la espiritualidad. Ok. La siguiente pregunta dice así. Gracias por su luz. Yo siempre me he quedado como trabada en el tema de cómo reconocer hasta dónde en la vida tengo la capacidad de co-crear. Últimamente me he visto en la reflexión de observar diferentes situaciones que he atravesado y me pregunto, ¿será que esto lo llamé con mis pensamientos o con mis decisiones? ¿O en realidad son las pruebas de la vida para ir teniendo cada vez más entendimiento de nuestra misión? No es que me pasen las mismas cosas, pero ¿hasta dónde llegamos con nuestra existencia para poder direccionarnos en cierto camino? ¿Y hasta dónde es la vida como tal, con sus subidas y bajadas? Tengo 39 años, soy mamá de 2 niños hermosos, uno de ellos ya de regreso al cielo desde hace 2 años. Gracias desde ya. Esa pregunta también me encanta. Y aquí digamos que voy a usar una de las herramientas de PNL que es de mis favoritas, ¿verdad? Que es cuando nosotros estamos diciendo o estableciendo, digamos, como un problema, decimos, ¿es esto o lo otro? ¿Y qué pasaría si en lugar de poner el o, lo cambiamos por un y? Entonces soy yo quien está llamando las cosas con mis pensamientos y es la vida co-creando conmigo. Es que ¿por qué no podemos ser ambos? Cuando somos ambos, ¿cierto? Somos, nuevamente, vamos a estar en esto y va a ser todo. Voy a ser yo quien decide con mi libre albedrío, voy a ser yo quien decide con mi proceso y mi aprendizaje, y va a ser la vida y va a ser... y van a ser las contingencias, decimos nosotros, pero eso es lo lindo en este entretejido que hacemos y que eventualmente llamamos vida, ¿cierto? Ok. Ya creo que esta es la última, si no me equivoco. Sí. Dice, muy buenas tardes, Carolina y Julita. El tema de hoy me viene como anillo al dedo y es por la siguiente situación. El año pasado, mi hijo ingresó a la universidad y por el COVID tuvo que regresar. Estuvo aquí 6 meses porque la universidad cerró. Estaban estudiando en línea. Pero en agosto, en la primera oportunidad, él rentó un apartamento y regresó a la ciudad donde está la universidad. Yo esperaba que él se quedara y me ayudara con los gastos y así yo sentirme menos estresada. Me divorcié desde que él era un bebé y ya nunca me casé otra vez. Yo soy trabajadora esencial y no he descansado en la pandemia
y así vengo trabajando por 20 años sin tomar vacaciones. Ahora me estoy llenando de mucho resentimiento con él. Al ver que no muestra empatía conmigo, me siento intoxicada con ese sentimiento. Desde hace un mes me duelen los huesos. Ya tengo como mes y medio de no tomarle las llamadas. No le respondo los mensajes, pues solo es cuando él necesita algo que se comunica. Como dicen, amor no es lo que dices, sino lo que haces por alguien. ¿Cómo puedo sacar esto de mí? Porque estoy muy enojada. Estoy triste y con muchos sentimientos feos que nunca pensé tener por él. Muchas gracias por el comentario de las dos. Bendiciones. Sí, y una de las cosas que resalto de esta pregunta es eso. Nunca me imaginé poder sentir esto ante mi hijo. Y ahí, digamos que una de las invitaciones que le quiero hacer es, ahí, cabal, cuando nos sentimos intoxicados y se empieza a acumular esa intoxicación, es un momento súper oportuno para pedir apoyo y para pedir acompañamiento, ¿verdad? Para poder tener este espacio seguro en el que yo pueda tener ese acompañamiento a voltear a ver mi sombra y a dejar que salga de la sombra lo que es oportuno que salga y yo poder recibir todos los mensajes que están ahí de una forma en la que esta respuesta y este uso no necesariamente lastime a los demás. Ojo, esto no quiere decir que después eso que aprendió no sirva, por ejemplo, para tener conversaciones difíciles y para tener conversaciones que pueden ser conflictivas o que pueden movernos y que pueden movernos emociones que usualmente vemos como negativas, ¿cierto? Y que sean conversaciones incluso que rompan los vínculos como los conocemos, pero simple y sencillamente ese rompimiento va a dar lugar a que se pueda reconstruir de otras formas. Entonces mi invitación es, número uno, si ya se dio cuenta que está con este sentido de intoxicación y además podemos ver que esto, dense cuenta cómo esta intoxicación empieza con uno, con ese resentimiento y después empieza a colarse en nuestros vínculos, en nuestras relaciones y empieza a acumular también ese resentimiento en los demás y empieza a distanciar y empieza a separarnos y empieza a complicar las cosas. Si ya lo vio, es el momento oportuno para buscar acompañamiento y buscar ayuda. Y después de eso, no le tengamos miedo al conflicto, no le tengamos miedo a que las cosas como las conocemos se rompan y se acaben. No le tengamos miedo a pasar por momentos duros y difíciles, porque estamos poniendo los nudos necesarios para construir cosas que sí pueden ser mucho más lindas en nuestra vida. Aquí hay cosas que me llaman la atención. Cuando las expectativas son muy altas, el sufrimiento está garantizado, sí o sí. Total. ¿Verdad? Y las expectativas que usted tenía de que su hijo la ayudara, hasta arriba. Entonces, usted supuso, no sucedió, sufre. Él no se quiso quedar, él tiene derecho a hacer su vida. Veo también aquí en donde dice que desde que él era chiquito, desde que él era bebé, usted se divorció y no se volvió a casar otra vez. Esa fue su decisión. Eso no lo hace a él pareja suya para la eternidad, como que como que quiero cobrar una factura de yo por ti, renuncia a eso, ahora échame una mano. No, yo creo que cuando hacemos cosas para que nos las agradezcan, son esos eternos favores, lo estamos haciendo también desde la mirada del estado de víctima. Hay que revisar ahí obviamente un montón de cosas de que hay intoxicado en la relación de ustedes dos que le impide a su hijo ser agradecido, porque él no sabe ser agradecido, porque si fuera un hijo agradecido le tendería la mano, no necesariamente se tiene que quedar a vivir ahí con usted. Y si usted no ha tomado vacaciones es porque ha antepuesto a otras personas, en este caso es su hijo,
antes que usted. Entonces fueron decisiones suyas basadas desde, la intención era por amor, pero no se hizo con amor, porque hoy se requiere un pago. Y como no se lo está dando él en agradecimiento, de forma que se lo puede mostrar como ayuda, usted lo sufre. Entonces ahí hay una serie de nudos y enredos que bien vale la pena que pudiera tratar en terapia para que le echen una mano. Y esta, Julita, había una última, pero esta sí nos vamos a un par de minutos para respuesta, porque si no me cuelgan. Dice, buena tarde y bendiciones para todos en la radio, un excelente tema. Mi consulta es, en mi trabajo he tratado de ayudar a mis compañeros indicándoles cómo deben realizar su trabajo porque son jóvenes, y en mi caso he trabajado mucho tiempo en el área de contabilidad. Lo he hecho para evitar problemas y en lugar de que eso sea bueno, se han dedicado a tirarme indirectas y a tratarme pesado. Lo que más me ha dañado es que me hacen a un lado porque incluso una compañera que decía ser mi amiga, hasta ella me ha puesto en mal con mi jefe y también me hace a un lado. A nivel emocional me ha ido de lo peor en el humor. Cuando deseo estar con alguien para toda la vida, hay algo que pasa y la relación se termina rompiendo, no se da. Mi economía tampoco está del todo bien. Mi hijo también se ha aprovechado de que lo ayudo cuando tiene necesidad, pero tengo una deuda porque él no cumplió con pagármela. Prefirió ayudar a unos amigos en lugar de pagarme a mí. ¿Qué debo hacer? Gracias. Este es uno de esos momentos en los que, por ejemplo, cuando tenemos todas estas cosas que están que están cayéndose y que nosotros podemos elegir venir y sostenerlo y dar más oportunidades y hacer todas estas, porque eso es lo que se espera de nosotros o porque eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Para mí es señal de que es el momento más que oportuno para una transformación, para que se caigan las cosas que se tienen que caer y hacer lugar para las otras cosas que pueden venir. Ojo, esto también es la sombra tocando la puerta a decir, te cuento que es muy posible que muchas veces hayas elegido ser esa, entre comillas, buena persona que quiere ayudar a que los demás aprendan. Yo preguntaría, ¿le han pedido ayuda para aprender? Porque si no lo están pidiendo, ¿sí? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde un rol de ser la buena? Cuidado, porque esas se vuelven máscaras y no nos damos cuenta entonces. ¿Qué es lo que pasa entonces con los hijos? Y este es un tema interesantísimo porque cuidado con ser buenos papás, porque los buenos papás les robamos las lecciones de la ley de la vida a los hijos. Les quitamos las consecuencias de las cosas y creemos que eso hacerles la vida más fácil a nuestros hijos es nuestro rol como papás. No, les estamos quitando las lecciones. Entonces, desde ese lugar, ¿qué estoy haciendo desde esta máscara de ser buena mamá? En pocas palabras diría que cuando las cosas a nuestro alrededor empiezan a caerse y empieza a resonar por más y por más lugares, es un momento súper oportuno para voltear a ver qué es eso que he estado negando, que por no voltear a verme a mí, siempre pongo mi mirada en los demás. Sí, tú se lo dijiste, la ayuda debe ser requerida para no aparecer como entrometida. Y le pregunto yo a usted, mi querida señora, ¿aprendió la lección su hijo? Lo dudo muchísimo. Ahí para él es mi mamá aguanta. Y mientras usted se siga poniendo a tiro y le siga dando, resolviendo y sacándolo de problemas, él va a seguirse aprovechando. Pero todo esto, usted tiene que aprender a poner límites, usted tiene que aprender a ser asertiva, tiene que aprender a dejar que cada quien tenga sus propios aprendizajes, porque no es lo mismo si alguien requiere de su ayuda, usted puede con mucho gusto y con límite también, porque a veces termina trabajando por otros, o haciéndole el trabajo a otros, porque entre que no sabe, está aprendiendo y lo va a hacer mal, se lo termina usted haciendo. Entonces, ahí hay un montón de cosas que corregir, pero nunca es tarde, eso sí se lo aseguro. Hoy puede ser el día. Pues Julita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, que es el último programa contigo de este año 2020. Gracias por el regalo de la generosidad que tienes de compartir tus conocimientos, tus testimonios y todas aquellas cosas que
te han movido el piso y que te ilusionan a futuro, y que estés tan feliz compartiéndolo con nosotros nos llena de muchísima alegría. Para ti y tu familia, todas las bendiciones, que el 2021 siga viniendo con palabras que te inspiran y que te llevan a esos pasos que después, así como, ¡wow!, les tengo algo que contar, y nos lo vienes a contar aquí a la radio. Déjame decir dónde te pueden contactar. Si es en Facebook, está como Julita Alonso y también como Centro Prosame. Y si es por WhatsApp, es al 5437-8373. Repito nuevamente el teléfono, 5437-8373. Te vemos en enero entonces. Así es, y mis mejores deseos para todos ustedes, todas las bendiciones, Carolina, que de verdad que este espacio siga siendo ese multiplicador de bienestar, de luz, de encuentros, de crecimiento, y mi deseo es que pueda seguir siendo testigo de esas cosas y esas vidas que toca de una forma tan linda. Gracias. Y mis mejores deseos para todos los que están escuchando, que sea un año espectacular. Gracias, Julita. Lo mismo para ti. Un abrazo a la distancia. Bye. Bye. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.